Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy en nuestro programa arrancamos con el espacio La Antibiblioteca, con una idea que, aunque parezca simple, tiene mucho fondo. En un mundo que premia la especialización, quizá la clave del éxito esté en saber más allá de nuestro campo. Hablaremos de cómo la curiosidad, la amplitud de experiencias y la capacidad de conectar mundos distintos puede ser el verdadero motor de la innovación y del talento. Y en Creando Oportunidades daremos un paso más para aterrizar esa reflexión en el terreno empresarial con un modelo de gestión que encarna perfectamente esa mentalidad, el interim management, directivos capaces de adaptarse, liderar cambios y generar impacto. Dos espacios, una misma idea, la versatilidad como ventaja competitiva en un entorno donde aprender rápido y pensar distinto se ha convertido en una necesidad. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya el programa y lo hacemos con el espacio La Antibiblioteca, con nuestro colaborador, con Diego Torres. Diego, buenos días. Buenos días, Montse. ¿Qué libro nos traes hoy? Pues mira, para hoy he escogido un libro que me gustó mucho, lo leí hace un tiempo. El título es Range, porque yo lo leí en inglés, pero ya está la versión en castellano, que se llama Amplitud, y es del periodista David Epstein. Es un libro interesante, no es muy complejo, se centra en un tema muy específico que vendría a ser que la amplitud de experiencias, las personas con amplitud de experiencias, los generalistas podríamos decir, tienen una ventaja competitiva sobre los muy especialistas. El libro es interesante, utiliza mucha investigación y también utiliza ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, abre con un contraste del mundo del deporte, que es, digamos, la diferencia que hay entre Tiger Woods y Roger Federer. Uno de ellos, el golfista, empezó su carrera profesional, bueno, guiado por su padre, lógicamente, antes de los 2 años, y es una historia de especialización y de trabajo continuo en ese deporte, y que le ha llevado a un éxito como el que todos conocemos, pero contrasta con el caso de Federer, que al contrario, su madre, pese a que era entrenadora de tenis, le dejó jugar a básquet, a fútbol, esquí, bádminton, y solo al final, en la adolescencia, pues se dedicó más al tenis, ¿no? Entonces, este autor nos muestra estos ejemplos contrapuestos, y lo que viene a decirnos es, bueno, depende de la situación. Para algunas tareas, en algunos entornos, la especialización te da una ventaja, porque llevas muchas horas ya de perfección en aquello. Pero en otros entornos, por el contrario, no. El ser generalista te va a dar una ventaja competitiva. ¿Cuál es esa diferencia de entornos? Pues él insiste mucho en la imprevisibilidad, en entornos donde las reglas no están tan claras o donde van cambiando con el tiempo. Y nos desarrolla a lo largo del libro el conocimiento que he ido adquiriendo sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja del generalista? No es el saber de muchas cosas, es sobre todo el poder pensar por analogías. Al conocer campos muy distintos puedes hacer asociaciones, ver patrones donde otros no los ven, donde el especialista no los llega a ver, ¿no? Y claro, esto tiene impacto en muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día la educación de los jóvenes y de todos los profesionales empieza a especializarse muy pronto, mucho antes. Antes, hace años, realmente es que había pocas carreras y después, en todo caso, te especializabas. Ahora ya puedes hacer un grado tremendamente especializado, ¿no? Lo que nos viene a decir Epstein es, cuidado con esto, porque a veces el dar algunas vueltas, el aprender cosas que después descartas, eso que parece que te hace ser menos eficiente en la educación al principio, al final acaba dándote elementos para dos cosas. Uno, para ser mejor en aquello que escoges, por esa capacidad de pensar de forma distinta, y también porque acabas escogiendo un campo de trabajo
que encaja mejor con tu personalidad. El haber probado cosas te permite escoger algo que vocacionalmente es más adecuado para ti, ¿no? Yo creo que no hay que entender como que él defiende el ser generalista a toda costa, sino nos hace reflexionar sobre hay circunstancias en las que esa amplitud te va a dar una ventaja, hay circunstancias en las que a lo mejor lo que necesitas es más horas de trabajo en lo tuyo, ¿no? Y acaba con otro ejemplo que me parece también interesante, que es el de la NASA. La NASA, claro, lleva a cabo proyectos bastante complejos donde pueden pasar cosas inesperadas, ¿no? Y empezó con el supuesto de que especialistas técnicos iban a dar mejores resultados. La realidad les mostró que necesitaban tener gente con carreras diferentes, con experiencias diferentes, que cuando aparecía un problema y era realmente complejo, esos equipos lo resolvían mejor. Ese aspecto generalista, no de cada individuo solo, sino de la composición del equipo, era clave, ¿no? Por lo tanto, yo vería el libro como una defensa del pensamiento amplio, del pensamiento complejo, en un mundo que está muy dominado por la extrema especialización. Y que esa forma distinta de conocer vendría a ser una ventaja competitiva del individuo. A mí me ha gustado mucho, me parece que es un libro interesante. Diego, al hilo de lo que estás comentando, ¿crees que el sistema, por ejemplo, educativo actual prepara más especialistas que pensadores amplios? ¿Qué habría que hacer para cambiar esto? A ver, yo no soy especialista y no me atrevo a decir qué es lo que habría que hacer, pero desde luego estoy de acuerdo en que el grado de especialización ha aumentado mucho y creo que es perjudicial. En mi campo, no me atrevo a opinar en otros, pero en el mundo de la empresa, por ejemplo, ahora es que haces un grado y ya es un grado de marketing, de empresas digitales, de creación de empresas digitales. Necesitas saber algo de finanzas, necesitas haber estudiado sociología, necesitas saber algo de psicología, necesitas saber muchas cosas que si la especialización empieza tan pronto, no las vas a tener. Y yo creo que eso lo vemos los que estamos profesionalmente activos, lo vemos en los perfiles. No creo que sea bueno. ¿Cómo cambiamos el sistema educativo o cómo vamos contra las tendencias del mercado? Que son, en definitiva, no es que haya alguien con una idea maligna, ¿no?, diseñando, es la demanda y la oferta lo que nos está llevando a este tipo de ofertas formativas. Pero algo habría que cambiar para conseguir aprovechar, digamos, las virtudes de esa mayor amplitud mental que nos recomienda el autor. ¿Y qué diferencias encontramos en una persona generalista superficial, un todólogo superficial, en un verdadero generalista capaz de conectar ideas de valor? A ver, yo creo que esto en más de un campo se da un mismo fenómeno. A ver, no es que sea bueno que alguien solo conozca un poco de muchas cosas, ¿no?, sino que a lo mejor tengas un área de especialización, pero que hayas conocido otras, que tengas algo de experiencia que te permite pensar de otra manera, conectar mejor con las personas que son de otras especialidades. Esa amplitud unida a lo mejor con una especialización en algo, yo creo que es lo que mejor resultado da. ¿Se puede tener mucho éxito siendo solo especialista y no viendo nada más? Sí, de hecho la ciencia actual va hacia tal grado de especialización en los campos que casi te obliga, y puedes ser bueno en eso, pero a la que el problema es complejo y requiere una visión más amplia, ahí es donde yo creo que el generalista, el que también tiene un aspecto generalista, sale ganando. Diego, ya para terminar, si tuvieras que aplicar una lección concreta de este libro a la vida cotidiana, al mundo profesional, ¿cuál sería? Bueno, pues yo ya sabéis que soy un fanático de leer y de estar atento a los artículos que salen sobre el área de especialidad de cada uno. Yo, la mía, que es la de estrategia, pues leo todo lo que sale, pero hay que leer de otras cosas, no solo de aquello en lo que te sientes confortable, sino cosas que te van a obligar a pensar de forma distinta, que tienen un razonamiento diferente. Yo creo que ese abrir la vista a otras cosas es esencial. Pues Diego, como siempre, muchísimas gracias por el libro, lo seguimos sumando a la biblioteca y te invitamos a que continúes la tertulia con nosotros. Muchas gracias.
Uriol, bienvenido. Gracias, Montse. Hoy en el programa vamos a poner foco en un modelo de dirección que parece que está ganando terreno en el mundo empresarial, el interim management. Además, Uriol también nos acompaña en el estudio Pablo García del Busto. Él es interim manager, fractional manager CFO y presidente de la asociación Interim Management en Cataluña. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Monse. Buenos días. Si os parece, empecemos por el principio, porque seguramente muchos oyentes han oído hablar muchísimo del término y cada vez más, pero quizá no lo tienen del todo claro. ¿Cómo podríamos explicar de manera sencilla qué es exactamente el Interim Management y qué lo diferencia de otras fórmulas de dirección o de consultoría tradicional, cualquiera de los dos? Bueno, si me permites, Montse, hoy tenemos al presidente de la Asociación Española de Interim Management, aquí en la delegación en Cataluña, y yo dejaré que sea él quien nos hable del Interim Management. Pero sí que me gustaría aportar, yo que he sido uno de los grandes promotores, por ejemplo, en LinkedIn, en las redes sociales, sobre este estilo, esta forma de entender el trabajo ejecutivo de alto nivel. Me gustaría definir un poco como el Interim Management como una profesión de alto valor, especialmente indicada para aquellos que ya han pasado por un proceso, largo proceso de experiencia. El Interim Management suele ser abordado por personas senior con amplia experiencia profesional y que pueden aportar no solamente una forma nueva, renovada de ver las cosas en la empresa, sino que pueden aportar gestión, una forma de hacer las cosas en la empresa. Y de alguna forma yo creo que, no sé si estará de acuerdo conmigo Pablo, que es la gran diferencia, la gran aportación que un interim o un fractional manager aporta a la empresa es desde esta experiencia, desde este saber hacer, desde esta capacidad de ejecutar acciones y planes que no tienen otras profesiones de tipo externo a la empresa. Sí, muchas gracias, Uriol, absolutamente, y además lo linkeo también con la idea que estaba dando Diego anteriormente, ¿no? Yo creo que la amplitud de miras que tiene un interim manager es fundamental, porque al final no trabajamos en las organizaciones en compartimentos estancos, sino que son vasos comunicantes realmente, como hemos hablado al inicio de nuestra intervención. Entonces, yo creo que un interim manager es un ejecutivo con dilatada experiencia que trabaja por objetivos, muy resolutivo, hands-on. Aquí en Cataluña sabemos muy bien qué es esto, ¿no? El famoso anem per feina. Entonces, yo creo que complementa muy bien esa figura o esa posición que quizás de manera puntual falla en algunas organizaciones y ayuda a conseguir los objetivos casi un llave en mano, podríamos decir, ¿no? Yo represento a la Asociación Interim Management en Cataluña. Es una organización privada, es una iniciativa que promueve la figura del Interim Management, pues que es muy habitual en Centro Europa, en Alemania o en Francia, por ejemplo, y en España está creciendo de manera muy importante. Así que, claro, fomentamos mucho subirnos a esta ola para tratar de aprovechar todas las oportunidades y cubrir ese gap que organizaciones, por ejemplo, como en Cataluña, ¿no?, donde tenemos una capilaridad espectacular de pequeñas y medianas empresas, están necesitando. Hablamos de un modelo de negocio que entiendo que requiere mucha confianza entre el interim management y la dirección de la empresa. ¿Qué importancia tiene ahí la transparencia, la comunicación entre el interim manager y el equipo directivo de la empresa para que esa colaboración funcione correctamente? Yo te diría que la honestidad y la confiabilidad es clave en la vida y también en el interim management, desde luego. Entonces, trabajar por objetivos implica que necesitas un acoplamiento rápido, sincero con las personas con quienes vas a trabajar. Es muy importante dejar claro que no vas a quitar el puesto de nadie, simplemente vas a tratar de aportar valor en un periodo determinado de tiempo para que la organización en general funcione de mejor manera como tú te la has encontrado cuando has llegado. Así que sí, es fundamental la confianza. Yo, si me permites, Pablo, añadiría algo importante, ¿no? Y es que
por concepto, un interim management, o cuando uno escoge la profesión de interim management, toma una decisión. Y esta decisión es básicamente que esta profesión no es un mientras tanto. Es decir, no es una profesión transitoria entre un trabajo y otro trabajo futuro, sino que es una decisión, la firme decisión de liderar una propuesta de valor única e integrarse en el proyecto de una forma responsable, ¿no? Y en esta responsabilidad reside esta confianza. A un interim management se le tiene que pedir, se le tiene que explicar el punto de partida y se le tiene que pedir unos objetivos finales a los que él debe comprometerse, y de alguna forma, pues en todo este trayecto interviene el contacto permanente con la compañía, ¿no? Debe promover el cambio, debe promover la asunción de resultados, debe promover el impacto, ¿no? Con lo cual, decía Pablo, un interim no viene a la empresa a sacar el trabajo de nadie, sino al contrario, a sumar, a complementarse, incluso a tomar las riendas de un proyecto, ¿no? Yo creo que esta es la clave fundamental y lo que nos permite entender, incluso, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tenemos esta pseudomodalidad del interim management, que es el fractional management. Montse te presentaba también como simio fractional. De alguna forma, el fractional te permite no solamente centrarte en un solo proyecto a full time, sino ser capaz de manejar distintos proyectos a la vez, y eso significa estar parcialmente con la misma responsabilidad en distintas empresas, ¿no? Y esto yo creo que es también un reto para el interim management, ¿no? Totalmente, Uriol, y muchas gracias por sacarlo. Fractional es similar en muchos aspectos al interim, con algunas particularidades. Por ejemplo, ya no estás trabajando única y exclusivamente en un solo objetivo, sino que puedes llevar varios clientes a la vez. De nuevo, retomamos, la confianza es fundamental. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Y además va a ser bueno para tus clientes que tengas un portfolio diverso, porque vas a poder aplicar sinergias en cada uno de ellos. No vas a tratar de implementar algo que ya sabes que no ha funcionado en el pasado, pero sí vas a empujar aquellas medidas que probablemente tengan muchas posibilidades de éxito. Entonces el fractional acompaña de la mano a estas organizaciones que por distintos motivos no pueden, vamos a decir, permitirse una posición senior a tiempo completo, bien porque presupuestariamente no tienen capacidad económica para ello, o bien porque su tamaño, la situación en la que se encuentran en ese momento, no tienen volumen suficiente para poder ofrecer a un profesional. En estos casos, por ejemplo, supongamos una startup necesita el conocimiento de un CFO, en mi caso, por ejemplo, pero probablemente no a tiempo completo. Le puedes acompañar durante 20 horas semanales para que puedan lograr sus objetivos. Les acompañas de la mano y creces con ellos. Así que probablemente esa relación profesional vaya creciendo a medida que lo hace la organización, con tus consejos también, claro. Correcto. Me gusta que indiques eso, porque a veces da la sensación que el interim manager, o se tiene la idea de que encaja perfectamente bien en momentos de cambio, de crisis, de crecimiento acelerado. ¿Cuándo realmente o en qué tipo de situaciones empresariales es más útil contar con un directivo interim management? En mi experiencia, lo que dices es también cierto. Es decir, a menudo necesitamos para abordar un cambio, una evolución, una disrupción en la empresa, necesitamos sí o sí una mirada externa. A menudo en las empresas estamos en nuestra rueda del hámster, ¿no? Siempre vamos viendo lo mismo, el feedback siempre es el mismo de la misma gente, y de alguna forma, y Pablo decía, se trabaja directamente con los ejecutivos de la compañía, incluso con la propiedad, incluso algunos interims, y es mi caso, llegamos a hacer mentoría y acompañamiento al directivo, ¿no? Pues lo que comentabas es absolutamente cierto. Es decir, ante estos retos de liderar, de cambiar, de abordar un proceso disruptivo, de crecer, de decrecer, de fusiones, a menudo son retos que duran un tiempo determinado. Podemos estimar el tiempo en 1 año, año y medio, 2 años. Y claro, no tenemos a una persona, quizá dentro de la organización, que no esté dentro de esta rueda del hámster. Fíjate tú que a menudo, y es tradicional, a veces contar con
con el consultor, con un consultor externo. Y el consultor tiene un valor tremendo también en la organización, porque es capaz de decirnos de alguna forma externa lo que debemos hacer. Pero el consultor no implanta. Delega en ti, en la compañía, el implantar aquello que te propone. El interim, en cambio, sí implanta. El interim es una persona que actúa inicialmente en un proceso de diagnóstico como consultor, pero luego toma las riendas del proyecto e implanta ese cambio, esa evolución o esa cuestión, ese proyecto en la empresa, ¿no? Con lo cual, te diría que no solamente para casos de emergencia, que también, sino para procesos que requieren una gestión pormenorizada de hasta la implantación de este proyecto en la compañía, es cuando recomendamos el contar con un interim, con una persona dentro de la compañía que tenga esta periodicidad externa, ¿no? O interna. Sí, muy interesante lo que acabas de comentar ahora, Oriol. Rescato un par de puntos. Primero, mirada externa. El traer aire fresco a una compañía, nadie te va a decir que es malo. Es rejuvenece, de hecho. Así que yo creo que es muy importante, ¿verdad? Abrir un poquito ventanas. En segundo lugar, resolutivo. Un interim manager es de por sí resolutivo, absolutamente. Va un paso más allá de lo que es un consultor. No es simplemente mostrar unas slides, ¿okay? Hasta que llega la teoría. No, tenemos que remangarnos, lo que hemos dicho anteriormente, el ir por faena, el hands-on, es muy importante. Ese último paso, que es donde realmente pones en valor tu proyecto. Y por último, es un partner de confianza, ¿no? Hablaba antes aquí con Diego, ¿verdad? Estábamos comentando, en mi caso, por ejemplo, como CFO, cualquiera sabe sumar, pero yo creo que a estas alturas hay que dar un paso más. Lo que busca a nuestro interlocutor, normalmente dueño o CEO de una empresa, es un partner de confianza, ¿no? Alguien con quien pueda comentar libremente sus angustias, sus inquietudes, sus deseos, sin ser juzgado. Entonces yo creo, y por supuesto con un conocimiento, con un background muy potente. Entonces yo creo que ahí es diferencial la figura del interim management, tanto en interim como en fractional, en sus dos modalidades. Diego. Sí, fíjate que, permíteme que lo ponga en relación con lo que comentábamos antes sobre la diferencia entre generalista y especialista, ¿no? Normalmente la empresa muchas veces contrata a un interim manager porque necesita un conocimiento especializado. A lo mejor hasta ahora solo tenía un contable y ahora ya empieza a necesitar un director financiero, pero no lo necesita todas las horas de la semana. O a lo mejor es un proyecto de internacionalización y necesitas a alguien que eso lo haya hecho ya alguna vez. Por lo tanto, está contratando especialista. Pero lo que muchas veces viene esa persona debajo del brazo es algo que tiene casi más valor, que es lo he hecho en sectores distintos, lo he hecho con empresas distintas. Por lo tanto, hay un elemento de generalista que a veces no es el que se buscaba inicialmente, pero es el que acaba aportando más valor. Yo creo que esa combinación es muy buena. También es verdad que es complicado. A veces no todas las empresas son capaces de abrirse a una persona que no es de la cultura. Como en cualquier proceso de cambio, hay empresas que lo gestionan mejor y hay algunas que les cuesta más. Pero yo creo que ese valor añadido de especialidad y visión más general creo que es lo que más aporta en esta profesión. No, y has dicho algo interesante, ¿eh? Yo antes también quería comentarte y ponerte un ejemplo que tengo en primera persona sobre lo generalista y lo especialista, y además cuadra con lo que tú decías, ¿no? Con los ejemplos que tú has puesto, ¿no? Pero tengo que decirte que de alguna forma la habilidad del interim management, desde esta perspectiva de que suele ser alguien con experiencia ya senior, es que tiene además la amplitud de miras para captar la cultura de la empresa a la cual se integra. Es decir, cuando uno contrata a un empleado, antes hay que introducirlo en la cultura de empresa, y incluso en la selección hay que ver si hay un matching, ¿no? Si puede haber un matching. Con el interim manager pasa lo mismo, pero yo creo que el interim llega a la empresa, venimos ya con un background que nos permite de alguna forma tener esa perspectiva un poco más amplia y poder identificar aquellos puntos donde mejor corresponder desde la experiencia y hacia la necesidad o hacia el reto que nos plantean, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, es como dices, Uriol, yo creo que es un plug and play, ¿no? Tú llegas, enchufas y empiezas a funcionar. Y los resultados en ocasiones son inmediatos, quizás no a nivel numérico, pero sí de, joder, esta persona está viendo el problema desde otra perspectiva. El enfoque que le está dando no lo habíamos considerado previamente. Y solamente eso ya es una ganancia, ¿no? Porque estás ampliando, desde luego, el campo de posibilidades donde puedes actuar, ¿no? Así que yo creo que ahí, en esos intangibles, además de la confianza, esta amplitud de miras, creo que son fundamentales. Especialistas sí, pero no solo, ¿no? Yo creo que hay que tener visión casi perimetral 360. Perdón. No, y esto iba a decir, conecta con algo que tú decías antes, Uriol, que es, yo creo que no todo el mundo que transiciona, por ejemplo, de una posición de directivo, va a hacerlo bien como interim manager, porque requieres, es diferente, o sea, necesitas también tener una sensibilidad especial para entender que estás entrando en una empresa distinta y que te has de adaptar, incluso que no estás para estar toda la vida, que estás por definición para hacer una tarea y has de irte. Ni quieres fidelizarlo para siempre, ni pretendes integrarte totalmente. Sí. Por lo tanto, no todo el mundo sabe hacer este cambio y es capaz de tener clara cuál es su profesión, cuál es la posición que realmente está desempeñando. Y es importante porque hay un concepto que a mí me inspira especialmente cuando recomiendo a las empresas que cuenten con un interim, y es el hecho de la independencia profesional que un interim propone. Es decir, yo decía en mi introducción que la profesión de interim manager no es un entretanto entre trabajos, es una decisión consciente que te confiere, entre otras cosas, la decisión de que tú siempre vas a ser un profesional externo capaz de integrarte en la organización de una forma ejecutiva, es decir, promoviendo el cambio y promoviendo e implantando el proyecto. Y esta independencia es también una baliza salvavidas para la empresa, porque ¿cuántas veces nos encontramos, los que estamos conviviendo con la empresa, que nos acaban, o al directivo le acaban haciendo la pelota, diciendo aquello que quiere escuchar? Déjamelo decir así, pero incluso a nivel de alto ejecutivo. Yo he vivido empresas donde el director general le decía al consejero delegado lo que sabía que el consejo quería escuchar. Con lo cual, bueno, pues estamos en estas, ¿no? Un interim, como sabe que no tiene que prolongar su relación laboral hasta el día de la jubilación, sino que se limita a un proyecto de empezar y acabar. Y aquí otro reto de los interims, que es cómo enlaza proyectos, y esto lo podemos hablar más tarde. Pero desde esta perspectiva, el valor aportado y el valor que recibe la empresa cuando contrata a un ejecutivo interim es de mucho más valor de lo que a priori uno puede pensar que paga, ¿eh? Porque esta independencia, yo creo que no tiene precio. No sé qué piensas tú, Pablo. Bueno, y si lo tiene, hay que pagarlo, desde luego, ¿verdad? Por supuesto. Va por ahí, yo creo. Infinitamente. O cercano al infinito. No, yo creo que es muy importante y desde luego va dentro de los honorarios de un interim fraccional. Esa integridad, esa honestidad de la que estábamos hablando antes, significa que hay veces que hay que decir cosas, bueno, que probablemente no sean del agrado del dueño, del CEO o de otros directivos de la compañía. Pero si eres honesto y si eres íntegro, lo tienes que hacer. No, yo creo que a estas alturas de nuestras vidas ya sabemos que no todo es color rosa. Bueno, pues entonces tenemos que levantar la mano y es parte de nuestro trabajo esto, ¿verdad? Y es verdad, Uriol, que esto en organizaciones, bueno, cuando formas parte de ella, no siempre... También deberíamos ser igualmente íntegros, pero en ocasiones vamos a decir que la estructura es un poquito más compleja, ¿no? Y uno va a veces pisando un poquitín de huevos para, oye, no desentonar mucho o no hacer enfadar o no, bueno, levantar ciertas tiritas de golpe. Claro, yo he sido brusco, perdona, Montse, yo he sido brusco diciendo, hombre, pues a veces el director general te hace la pelota, ¿no? Pero es cierto que a menudo, y es lícito, que uno quiera
de alguna forma hacer para conservar su puesto de trabajo, ¿no? Y un interim en este caso, sabiendo que es externo y que es independiente, pues yo creo que tiene ese plus de libertad de poder decir las cosas tal como las piensa, ¿no? Voy a recuperar dos cosas que habéis dicho, una tú y luego una tú, Pablo. Primero empiezo contigo. Has nombrado el concepto cultura empresarial. Sí que es verdad que cuando hablamos de esta figura lo asociamos con la flexibilidad, con la rapidez, con los resultados, pero también hay mucho de cultura empresarial y de mentalidad. Sí. ¿Qué barreras creéis que todavía existen en España para incorporar esta figura con normalidad en nuestras organizaciones? Bueno, yo me voy a meter ahora en camisas de 6 varas porque... Bueno, ya sueles hacerlo a veces. Ya suelo hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una primera que es el conocimiento del valor que aporta un interim management. En Estados Unidos, el 40% de los directivos son interims. Es un concepto muy anglosajón y muy germánico. En Suiza, en Alemania, es algo regular, normal. Aquí parece que como aquello del patrimonio, ¿no? Si no es nuestro, no es. Y el directivo, si no es nuestro y le pagamos la nómina, no es. Y la nave, si no es nuestra y no hemos hecho la inversión, no es, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un sesgo cultural importante que se está difuminando. Y la segunda cosa es que efectivamente hay también que pensar en cómo está organizado jurídicamente. La figura del freelance está más o menos organizada, aún tenemos el techo ese de que existe el autónomo dependiente o no existe el autónomo dependiente, con lo cual se capa o se condiciona el hecho de que un freelance pueda trabajar largo tiempo contigo de una forma más o menos intensiva. Luego existe la figura del autónomo, pero si tiene empleados, no tiene empleados, si es un modelo societario determinado. Y el interim management hoy no tiene una figura propia en España desde un punto de vista fiscal. Con lo cual aquí, Pablo, no sé cuál podría ser la recomendación desde la asociación o la tuya propia, pero a menudo se tiende a pensar que el interim tiene que ser una ASL, una sociedad de capital limitado, ¿no? Con lo cual, esto hace que poco a poco tengamos que ir rompiendo estas barreras, pero que nos lleva a la implantación, sí o sí, sin remedio, de esta figura tan demandada, en auge y tan necesaria. Bueno, yo creo que en España siempre estamos mirando lo que hacen en Europa, particularmente lo que hace más Alemania y Francia, que a lo mejor Grecia e Italia, ¿verdad? Yo creo que si lo hacemos así, con multitud de opciones, el interim management es algo que no podemos obviar. Desde luego es una solución no futura, sino absolutamente real, que está funcionando y que funciona muy bien y que cubre un gap, un espacio que no está bien resuelto en muchísimas organizaciones. Y aquí en España, bueno, yo siempre comento que es una ola que cada vez se está haciendo más grande y que no la podemos perder, no deberíamos dejar perderla. Pero tanto desde el nivel desde el punto de vista de interim manager como desde el punto de vista organizacional. Para muchísimas empresas yo creo que es la solución ideal, que mañana está ya funcionando, que está aportando y de manera casi inmediata. Entonces yo creo que hay que romper ahí quizás esos esqueletos tradicionales que nombrabas antes, Uriol, que están bien y que tienen una función, pero que no son la única salida. No nos autolimitemos, por favor. Diego. Absolutamente. Ahora bien, Monse, yo creo que tu pregunta era muy, muy atinada, porque yo creo que hay un problema cultural. O sea, realmente, por ejemplo, yo hablaré más de Estados Unidos, que es la región que mejor conozco. Simplemente el aspecto, la visión de lo que es los proyectos y el trabajo, la visión temporal, es muy distinta. Allí a un directivo normal no se plantea la jubilación en la empresa. Es muy habitual decir, oye, yo he entrado aquí para hacer esto me llevará 2 años, después me iré. Es muy fácil pasar de un directivo en plantilla que ya viene con una visión de ejecución de un proyecto y después posiblemente pasar a otra empresa, a un interim que lo hace de forma simplemente más regulada, es más evidente que va a ser así. Aquí no estamos acostumbrados a
estos ritmos y esta frecuencia de cambio profesional. Y eso nos frena. En España yo creo que por mucha que sea la necesidad, nos costará cambiar esta mentalidad en cuanto al tiempo en el que esperas la vinculación de un profesional. Uh-huh. Ahora recupero lo que decías, Pablo, tú antes, que nos hablabas cuando llegáis a la empresa, has dicho, entramos pisando huevos para no desmontar mucho el tema, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo y de actitud marca la diferencia cuando se entra o se llega a una empresa por un tiempo limitado? Bueno, yo creo que el liderazgo tiene que ser integrador. No conozco otro tipo de liderazgo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es más escuchar que hablar. Hoy parece lo contrario, pero realmente soy mucho más de escuchar. Menos mal hoy. Exacto. Porque yo creo que todo el mundo en una organización tiene su papel. Entonces, cuando me ha tocado, he hablado desde luego con CEOs, pero quiero ir al almacén también y saber qué es lo que opina un reponedor, un chico que trabaja con el traspalet, por ejemplo, ¿no? Porque te da otra visión complementaria de la empresa. No digo que una de las dos sea verdad, las dos lo son, pero son complementarias. Entonces, yo creo que el ir... Bueno, como hay que ir por la vida, yo creo probablemente, ¿no? Con educación, con integridad, con afán de aprender y no dando lecciones, es básico. Uh-huh. ¿Uriol? Sí, yo añadir a esto, fíjate que de interims existen desde distintas posiciones, ¿no? Existe el interim en finanzas, el interim en gestión, dirección general, el interim en marketing. Yo creo que el interim tiene, y volviendo al concepto que estrenaba en el programa de hoy Diego, el interim tiene esta visión generalista de la compañía, porque a menudo los retos no vienen de lo que es más evidente, sino que aparecen de donde uno no se lo espera, ¿no? Y este bajar al almacén que decía Pablo es importante, este hablar con la gente es importante. Y a menudo se nos pregunta cómo desde fuera podemos ser capaces de liderar. Y yo creo que se dice que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Cuando el líder repite durante mucho tiempo lo mismo o reacciona de la misma forma durante mucho tiempo, acaba siendo transparente a la organización. Cuando viene un líder de fuera, un interim para un proyecto, como decía Diego, con una finalidad concreta, para un objetivo concreto y por un tiempo concreto, luego parece que la organización de pronto recupera atención. Y recupera una atención a esa voz nueva, a esa mirada nueva, a ese nuevo liderazgo que aparece en la organización de una forma integrada, ¿no? Con lo cual yo me sumo a la opinión de ambos de ser capaces, ¿no?, de salir del despacho como interim, ¿no?, y recorrer por toda la compañía y lo que decía Diego, ¿no?, ser también responsables de saber cuándo empezamos y cuándo debe acabar nuestro proyecto. Uh-huh. ¿Qué impacto suele tener el intermanagement en los equipos internos? ¿Suele dejar aprendizajes, nuevas formas de trabajo incluso cuando ya no está en la compañía? ¿Cuál es el impacto que produce? Bueno, yo creo que el impacto, hay un impacto inmediato, que es simplemente las formas de comunicar o comunicar en ocasiones, puede ser un plus respecto a lo que había anteriormente. Pero yo creo que además del impacto que existe mientras el interim está trabajando, debe dejar un legado también en el momento que no está. Si no, en cierto modo, no habría sido completa su contribución probablemente. Entonces, el hacer ver que existen otras formas de abordar los proyectos, que existen otras opiniones, que tú valorabas la opción A, B y C, pero también hay una D y una E, es muy importante, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que se puede inculcar, no digo dudar de todo, pero decir, ok, esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero sabemos, porque hemos tenido un interim con nosotros, que hay otras formas de abordarlo también. Vamos a ver si somos capaces, y seguramente sí lo son, de buscar esos otros caminos para completar la foto de la mejor manera posible. En mi experiencia, Pablo, te tengo que decir que cuando el interim, o no sé si coincide con la tuya, cuando el interim tiene éxito, te diría que siempre.
la empresa continúa contando con él, quizá en formatos o en una relación distinta, ¿no? En mi caso, yo me he encontrado acabar un proyecto de fraccional y pedirme asistir a reuniones de consejo durante años, sine die, porque lo que tú aportas es realmente relevante y significativo para la compañía, ¿no? Con lo cual, yo creo que el interim es capaz no solamente de dejar este legado que hacía referencia a Pablo, sino también de permanecer de alguna forma en una aportación más o menos continua en la compañía, porque de alguna forma también es responsable de este legado, ¿no? Y de este cambio que ha podido proporcionar. Incluso a veces se me ha pedido el seleccionar a otra persona interim para otro proyecto, cosa que la empresa acaba generando esta clara visión sobre la importancia de aportar a este profesional, ¿no? Sin duda, si cuando te vas eres capaz de poner un mini Uriol en la organización, el trabajo está hecho. Sí, sí. Si miramos hacia el futuro, ¿creéis que el interim management está llamado a convertirse en una práctica habitual dentro de las empresas españolas o seguirá siendo algo puntual, algo en momentos de crisis, algo en momentos de cambio? Vaya, Pablo lo respondía hace un momento, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda va a ir a más. Si tenemos esta misma conversación dentro de un año y dentro de 2, la tendencia existe y es claramente creciente. Pero ya lo hemos visto en multitud de ocasiones con un montón de aspectos. Todo lo que funciona en Europa acaba llegando aquí. Quizás no a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero sin duda que va a llegar. Entonces queremos ser pioneros de esta, iba a decir, nueva forma de trabajar, pero realmente no es nueva. Sí para nosotros en España, pero es un formato con muchísimo recorrido todavía y que, bueno, que estamos tratando de dar a conocer en todas las organizaciones e instituciones. Y para mí lo importante, Pablo, es que este recorrido ya se están incorporando a este recorrido las empresas medianas, pequeñas y medianas, ¿no? Parecía hasta hace poco, recientemente, ¿no? Pues que esta incorporación del interim management a nuestra cultura, a las empresas españolas, era algo de empresas cotizadas, ¿no? Y algo de grandes proyectos y de grandes retos y de grandes inversiones, ¿no? Y cada vez vemos como también es la pyme la que va incorporando esta figura, porque tiene sin duda una función estratégica clave en el desarrollo de la empresa en entornos tan cambiantes y tan volátiles como los que estamos ahora, ¿no? Sin duda, totalmente. Y además con el añadido positivo que el impacto es cuasi inmediato en una pequeña organización, ¿verdad? Sí, sí. Mucho más que en una gran empresa cotizada, probablemente. Efectivamente. La pyme, además, yo creo que es la que tiene más necesidad. La gran empresa siempre puede mover a un directivo de un área a otra para hacer un proyecto y después volver a desplazarlo. La pyme no lo tiene dentro, por lo tanto es más importante que lo busque fuera. Sí, sí. Y hablemos de retos, de los que están ya aquí y de los que vienen. Hablamos de digitalización, de inteligencia artificial, de sostenibilidad. ¿Cómo encaja la figura del interim manager en este contexto? ¿Puede ser una palanca, una pieza clave para ayudar a la empresa en esa transformación? Para mí esta pregunta trasciende y trasciende, yo diría que la figura del interim management, si me lo permites, me la llevo también al profesional senior. Uh-huh. Yo creo que es el gran reto, pero a la vez es la gran ventaja. El profesional senior ha vivido grandes cambios. Ha vivido cambios disruptivos y tecnológicos muy importantes. Y cuando este profesional senior se convierte en un interim management, no solamente es capaz de poner en valor esa capacidad de cambio que tiene, sino que poniéndola a trabajar cambia la organización. Porque a menudo la organización presenta verdaderas resistencias al cambio. Y cuando un interim aparece con todo su background de cambio encima, es decir, con toda esa experiencia ya de cambios recurrentes y encadenados
a la organización que presenta resistencia, luego el cambio fluye, el cambio va mucho más deprisa. Con lo cual te diría que incluso especialmente para el cambio, un fractional o un interim management puede ser clave y significar un antes y un después en la organización. Absolutamente. No lo sé, como cuando invitas a alguien a cenar a tu casa, ¿verdad? De repente te dice, ¿y este cuadro? O ¿por qué lo tienes así? O la distribución del salón. Bueno, y nunca habías pensado realmente en ello, ¿no? Así que es una visión externa, al final. ¿Se puede hacer de modo interno? Sí, por supuesto que se puede, pero hay muchísimos más roces, dificultades. Yo creo que el modelo natural es verlo desde fuera, es mucho más sencillo y hay una visión, de pájaro que es mucho más integradora, me parece. Sin vicios, con esas ventanas abiertas y aire fresco que hacíamos alusión anteriormente. Diego. Bueno, yo daría una respuesta un poco distinta, pero depende más de cómo entiendo la pregunta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que decíais en cuanto a la capacidad de un interim manager de ver el cambio de una forma distinta. Pero si hablamos, algún ejemplo que ponías en la pregunta, ¿no? De temas muy actuales, ¿no? Inteligencia artificial, temas de digitalización. Ahí el problema está en que la gracia del interim es que es una persona con mucha experiencia. En campos que son nuevos todavía no hay muchos profesionales que tienen esa experiencia en repetidas empresas. Y no olvidemos que aquí hay una especie de continuo entre el directivo, el interim en medio y el consultor. O sea, cada una de esas tres profesiones aporta cosas distintas en momentos diferentes y en temas distintos, ¿no? Cuando hablamos de cosas muy novedosas, a veces tiene más sentido la consultoría porque te trae el conocimiento muy especializado. Y todavía no hay el número suficiente de profesionales para integrarlos como interim. Entonces, depende del ciclo en el cual es la actividad de la que estamos hablando, en qué posición del ciclo de evolución normal está. Sin duda acabaremos en eso, pero en cosas muy novedosas a lo mejor todavía ni tenemos esos profesionales con experiencia en esos campos. Es posible, pero yo creo que es de esos campos donde surgen estos directivos externos. Sí. A ver, nos quedan 2 minutitos de programa. Si tuvierais que resumir los tres, la pregunta para los tres, en una frase, el mayor valor que aporta un interim manager a una empresa, ¿cuál sería? Mira, yo empiezo por Pablo. Me pido ser el último. Qué listo. Porque no voy a responder esta pregunta. Yo creo que, volviendo al inicio de nuestra conversación, el valor que aporta un interim es integral, más allá de su formación básica que tenga, afecta a todas las áreas de la compañía, sin duda. Yo me centraría en la capacidad de ejecución. O sea, es verdad que si tienes que hacer un cambio, posiblemente una empresa de consultoría a lo mejor te va a decir lo que tienes que hacer y basado en una enorme experiencia, pero el interim te va a ayudar a implementarlo dentro de la empresa. Eso, con aire fresco y capacidad de ejecución, creo que es lo que aporta de forma muy singular. Sin duda, yo aprovecharé este minuto que me queda, gracias por vuestra generosidad en la brevedad de la respuesta, para cerrar el círculo en relación al libro que comentabas. Fíjate, Diego, que yo soy padre de 3 hijos, 2 son gemelos, mellizos, y de alguna forma puedo decirte que en ambos casos, en el caso de mi mayor y en el caso de mis hijos, he vivido las dos opciones. Mi hijo mayor, cantante, 19 años, en la universidad estudiando canto, desde los 8 años que está en escuelas de alto rendimiento de canto. Fíjate tú, es Tiger Woods, es un Tiger Woods de la música. Para mis 2 gemelos, que ambos juegan a baloncesto ahora, no les ofrecí esta opción como ya la final, hasta después de haber pasado por natación, por equitación, por pádel, por todo, ¿no? Porque de alguna forma su mentalidad generalista requería tantear diversas opciones, ¿no? Curiosamente. Y acabo ya con otro ejemplo que me ha interpelado especialmente. Muy rápido, Oriol. Cuando voy a enseñar creatividad a las escuelas de negocios, a los chavales de carrera, les pido que me traigan un periódico. Y de allí saquemos una idea de negocio.
A veces, estos chicos de 17, 18, 19 años, es la primera vez que compran un periódico. Fíjate tú la necesidad que tenemos de ser generalistas. Volver a los básicos un poco. Pablo, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Muchísimas gracias a ti, Montse. Y Uriol, Diego, a vosotros espero la próxima semana. Muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.